Los reyes pueden nombrar los obispos y por lo tanto, los que habéis seguido el programa de los Tudor, el objetivo que tiene Enrique VIII, que es la jurisdicción del potestad eclesiástica, esto ya lo tenían, tanto lo tenía el rey francés en el concordato de 1515, como lo tenían los reyes católicos. Por lo tanto, no era ningún techo excepcional, sino que lo que pasaba es que Enrique VIII lo pretendía a pesar del pontificado, mientras que Fernando el Católico lo hizo a socaire y bajo manta del pontificado. Y por último, consiguió también el de títulos de reyes católicos. En cuarto lugar, fue una guerra fundamentada en argumentos caducos. ¿Cuál va a ser el argumento principal que va a utilizar Palacios Rubios? El que el Papa es Señor del universo, Dominus Mundi, el Señor del universo, y por lo tanto tiene las dos espadas, la espada espiritual y la espada temporal. ¿Esto de dónde provenía? De la bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII del año 1303, en donde Bonifacio VIII declaró esto, que tenía las dos espadas. Más aún, hay una cláusula que dice que todo aquel cristiano que caiga en pecado perderá su derecho de propiedad mientras que no se reconcilie con la Iglesia. Es una de las cláusulas de la bula Unam Sanctam de 1303. Esta cláusula se fundamentaba en que el Señor, el Papa, era el Señor del universo a través de la falsificación de la donación de Constantino. Se atribuía al emperador Constantino, pero que ya Lorenzo Valla en 1450 había demostrado que había sido una falsificación que en el escritorio vaticano se había hecho de esta donación, que no existía tal donación. Pero sin embargo, esta bula Unam Sanctam fue llevada al quinto concilio de Letrán, que nace en 1512, al que va a apoyar Fernando el Católico, nace en 1512, y ahí va a ser, fijaros los que tenéis sentido de lo que es el derecho canónico y de lo que es el poder de los concilios, fue definida la bula Unam Sanctam en la sección octava. Fue definida la bula Unam Sanctam. Por lo tanto, a partir del quinto concilio de Letrán, esa bula Unam Sanctam, que el Papa tiene las dos potestades, viene definida. Esto hizo que en el concilio de Trento siguiente vieran que aquello había sido un disparate magnífico y por lo tanto que quisieran quitar, y la quitaron de la lista de concilios, quitaron el quinto concilio de Letrán, porque esta lista de concilios ecuménicos no penséis que es siempre unánime. Según los intereses políticos del momento ponen y quitan un concilio. Por lo tanto, la bula Unam Sanctam está tan definida como la infalibilidad pontificia en el Vaticano I. Son dos concilios ecuménicos que han definido un hecho. Por lo tanto, es una guerra que tiene unos valores caducos. Y por fin, en quinto lugar, yo creo que ya me estaré comiendo el tiempo, es una guerra manejada por Fernando el Católico. Primero, está manejada por los espías de Fernando el Católico, de tal manera que el Tratado de Blois lo conoce Fernando el Católico y lo promulga antes que los reyes de Navarra tengan una copia exacta de lo que se ha tratado en el Tratado de Blois. Es una guerra manejada por Fernando el Católico que adquiere socios. En concreto, Enrique VIII envía una flota que llega a Pasajes, una flota de barcos, 17 barcos si no me equivoco, ingleses que están en Pasajes a la espera de poder ayudar a Fernando el Católico en la conquista de Navarra y de la Guyena, pero veremos que no entraron en el ejercicio de las armas. También llegó a conquistar para su bando al emperador. Es, en tercer lugar, una guerra dirigida contra Francia y sus aliados. ¿Por qué contra Francia? Porque Francia tenía una norma que constituye lo que se llama la Iglesia Galicana,
y quería, por lo tanto, que se ratificara ese estado eclesiástico de que el rey controla el poder eclesiástico también. Y por lo tanto, como no lo podía hacer, lo que hizo es manejar a un grupo, el rey francés, a un grupo de cardenales que convocaron contra el Papa un concilio, el concilio de Pisa. Y por lo tanto, en 1511 empieza el concilio de Pisa. Entre los cardenales está Amadeo de Labrit, el hermano del rey de Navarra, y están franceses y navarros en un concilio, y ahora Fernando el Católico va a controlar el nacimiento de ese otro concilio, que es el quinto concilio de Letrán, que comienza en 1512 y terminará en 1517. Ese concilio que he dicho que certificará la bula Unam Sanctam y que le concedió al rey francés, Francisco I en este caso, le concedió un concordato en donde certifica que el rey cristianísimo tiene la posibilidad de nombrar todos los cargos eclesiásticos, lo mismo que tenía Fernando el Católico y lo que aún no ha conseguido Enrique VIII. Pues bien, en cuarto lugar, esta guerra está orquestada por una serie de ideólogos. Yo he cogido únicamente a Juan López de Palacio Rubios, pero estaba Rodrigo Sánchez de Arévalo, está Luis Correa, está Matías de Paz, y hay otros que sería necesario de alguna manera desarrollar, pero que ahora yo no tengo tiempo para desarrollar. ¿Quién era este Palacio Rubios? Es uno de los personajes más significativos del reinado de Fernando el Católico, miembro del Consejo de Castilla desde 1504, catedrático de Salamanca, juez mayor de Vizcaya en el propio Valladolid, en la Chancillería, fue redactor de las leyes de Toro, las famosas leyes de Toro de 1505, es uno de los defensores de los justos títulos que tiene España para conquistar las Indias, es el redactor de El Requerimiento, un documento que en Historia del Derecho lo estudiamos como verdaderamente avasallador. Se les leía a los indios que no entendían nada de castellano un texto en el que se decía que tenían que obedecer al Papa y que tenían que obedecer al rey de Castilla, y en caso contrario de que no aceptaran, se les amenazaba con quitarle las mujeres y esclavizarlos. Es igualmente el presidente del Consejo de la Mesta y otras muchas cosas que tenía Palacio Rubios. Es autor de las leyes de Burgos y del requerimiento, como he dicho. De las leyes de Burgos, en 1511 se reúnen en Burgos un conjunto de teólogos, obispos, etcétera, y van a redactar el pensamiento de Fernando el Católico para el tema de las Indias con el requerimiento, y en el tema de las relaciones Iglesia y Estado en el quinto concilio de Letrán, que se va a convocar, y en el tema de la conquista de Navarra. Todo está pensado en las leyes de Burgos de 1511. Es el forjador del pensamiento hispano eclesial, el promotor del apoyo español al concilio de Letrán, y es el redactor de las ideas hierocráticas en la conquista de Navarra. Y resumiendo el pensamiento de Palacio Rubios, cuáles son los argumentos que tiene Palacio Rubios para justificar la conquista de Navarra, son los siguientes. Dice así: Cristo reina en el cielo y en la tierra. En nombre de Cristo reina Pedro y sus sucesores. El Papa goza de universal poder y jurisdicción en todo el orden, y por lo tanto toda criatura le está sometida, aun los reyes y príncipes, a los cuales por sus desmerecimientos puede corregir, castigar y, si fuera necesario, deponer y privarles de sus reinos y dominios. Es lo que va a hacer el Papa, le va a significar como cismáticos, y por lo tanto libera a todos sus súbditos del juramento de fidelidad, y por lo tanto ya puede cualquier otro rey tomar en posesión ese reino y, apoyado en este argumento hierocrático, justificar la guerra que él ha realizado. Los reyes de Navarra, aunque no se han separado del pontífice, pero por ser aliados del rey francés, fautor del cisma de Pisa, que ha ayudado al cisma de Pisa,
caen en las mismas penas que el rey francés. Bien, es verdad que el rey francés luego en el mismo quinto concilio de Letrán le van a dar el concordato y por lo tanto hacen las paces con el rey francés, pero el León X no está dispuesto a hacer las paces con Fernando el Católico porque aún le falta un año a Fernando el Católico para morir y por lo tanto está presionando en el quinto concilio de Letrán para que a los reyes de Navarra no se les dé ese perdón que se les ha dado al rey francés. Más aún concluye que este es un camino de la providencia, ya que el primer rey de Navarra, en Ecuarista, fue ilegítimo, ya que no heredaba la monarquía de los godos, que era la legítima, por donación del emperador Honorio. Y aquí entramos ya con todo lo que se llama la vinculación de las verdaderas soberanías que existían en los reyes, que podemos decir visigodos, como luego en otra etapa de nuestra historia hemos visto que la vinculación que se tenía con los reyes godos precisamente en tiempo del franquismo. Por lo cual concluye, Dios providencialmente ha hecho que el reino venga a manos del rey católico. Como digo, este es el pensamiento que se va a ir repitiendo en otros autores del momento y que lo va a desmontar, y no entro yo cómo lo va a desmontar este argumento, lo va a desmontar Francisco de Vitoria en una de sus, mejor dicho, en dos de sus reelecciones. Aquellos discursos especiales que se dan en la universidad, no las lecciones ordinarias, sino que de vez en cuando se reúne todo el claustro y un profesor del momento pues discute de temas de actualidad. Esa era una reelección. Por ejemplo, el divorcio de Enrique VIII, hubo multitud de reelecciones, a ver si era o no era justo, si los papas habían disuelto matrimonios como lo habían hecho con respecto a algunos soberanos, y por qué no lo hacía, y por qué se le dio Clemente VII, le dio esperanzas, perdón, le dio esperanzas a Enrique VIII en el momento del saco de Roma, cuando ha reñido Carlos V con el Papa, y por lo tanto tiene posibilidades de ir por un subterfugio porque el pontificado estaba bajo control de Fernando el Católico y después de la Casa de Austria. Es decir, que tenemos ahí en las reelecciones una reelección de derecho civil y por lo tanto donde se va desmontando uno a una y atribuyendo que la espada espiritual y la espada temporal son dos espadas que entre sí no tienen más que relaciones indirectas, pero que el Papa no tiene ningún poder de la espada temporal ni para deponer emperadores, ni para deponer reyes, ni para quitar el derecho de propiedad a aquellos cristianos que han caído en pecado y por lo tanto han perdido la gracia. Con esto brevísimamente he tendido a daros una visión tal como lo veo yo desde el punto de vista ideológico de qué es el fruto. La conquista de Navarra ha sido el fruto de una idea, de un partido político eclesial como era la unión del obispado y del poder real, creando una iglesia nacional española. Ya en el concilio de Sevilla aparece con claridad, en 1479, el concilio de Sevilla aparece esta idea de la nacionalidad española eclesiástica al servicio del pontificado, y por lo tanto nos encontramos con que los otros argumentos que pueden aparecer son nada más que sustitutivos de esta providencia de Dios que hizo que Fernando el Católico uniera, después de expulsar a los judíos y después de preparar la expulsión de los moriscos, pudiera preparar la unión del Reino de Navarra para el proyecto que tiene él de unificar a todos los reinos que derivan del reino visigodo. Bien, otro momento hablaríamos más. Muchas gracias.